Cruz Azul campeón del fútbol mexicano después de 5 años, desde aquel 2021 donde conquistamos la novena, nuevamente nos logramos coronar. Bueno, muy feliz por esta victoria, este título que merecíamos ya desde hace varios torneos. Esta era nuestra quinta vez llegando a semifinales, nuestra quinta vez seguida llegando a semifinales. Y bueno, ahora por fin pudimos concretar ese campeonato contra los Pumitas en su casa, bueno, en nuestra casa, ¿no? En nuestra, ya no sé si es nuestra primera casa, nuestra segunda casa, pero bueno, sí, nos viene muy bien. Bueno, en cuanto al partido del primer tiempo, yo me esperaba que Pumas fuera a salir a presionar arriba los primeros 10-15 minutos, lo cual no fue así, ya que en cuanto a Cruz Azul se hizo con el balón, ellos inmediatamente se echaron atrás. Y en esos primeros 20 minutos el equipo lo hizo bastante bien, manejó el balón con criterio, abriendo la cancha con los carrileros, lo cual hizo que tuviéramos varias aproximaciones. Aunque para mí hizo falta tener más calma a la hora de terminar las jugadas. Muchas veces se tiraban centros al área que por mucho que encuentre el rematador, considero que esa no era la forma en que se tenía que hacer. Yo pienso que había que madurar más la jugada y no precipitarse en tirar el centro al área. Algo clave que pasó fue que el árbitro permitió a Pumas cortar demasiado las jugadas de ataque de Cruz Azul, no sacando tarjeta amarilla, sobre todo en esa en la que lesionan a Paradela, Carrasquilla, ¿no? Que entra ahí tarde, corta un contragolpe y el árbitro decidió no sacar la tarjeta. Con eso de que dicen que hay que poner la vara más alta, ¿no? En este tipo de partidos, pero la verdad esto me parece un error porque beneficia más al que se la pasa defendiendo. Pero bueno, eso hizo que Pumas pudiera cortar el ritmo de Cruz Azul y a partir de ahí ellos tuvieran un dominio de unos 10 minutos más o menos, en el cual aprovecharon una mala presión, un mal posicionamiento de Cruz Azul, lo cual dejó a Dita solo contra dos y bueno, se la jugó, quiso cortar el contragolpe, pero no llegó a tiempo y de ahí Pumas con superioridad numérica hizo el gol, en donde para mí a pesar de eso el equipo había defendido bastante bien, pero los mediocampistas o sobre todo Rotondi, ¿no? Que bajó ahí trotando, no ayudó ahí a cerrar el remate de Morales, que remató a placer. Y bueno, a partir de ahí Cruz Azul le costó volver a meterse el partido, algo que ya había ocurrido, por ejemplo, contra Chivas en la ida en el Azteca, en el 1-0, donde ellos se pusieron adelante en el marcador y a nosotros nos costó retomar ese dominio del partido. Nuevamente ocurrió en este partido, afortunadamente aguantamos bien, Pumas no pudo ampliar la ventaja y esto siguió 1-0. Pero bueno, afortunadamente después de ahí Cruz Azul volvió a tomar el control del partido, empezamos otra vez a tocar el balón, aunque con demasiada imprecisión en los pases y mucha precipitación en la finalización de las jugadas. Sobre todo Piovi tirando centros frontales absurdos que no sirven de nada. Pero bueno, Cruz Azul otra vez como en el partido de días fue superior con la diferencia de que Pumas tuvo esa jugada en la que aprovechó el mal press y el mal repliegue de Cruz Azul. Paradela se fue lesionado a causa de esa falta en la que el árbitro no sacó amarilla a Carrasquilla. Y bueno, el primer tiempo terminó 0-0, pero creo que es importante que el equipo no haya encajado otro gol en esos 10 minutos en los que le costó el partido. Bueno, en el segundo tiempo ambos equipos salieron a proponer. Pumas tuvo ahí una con Antuna que dio mal el pase, tenía que dar el pase retrasado y lo da en el área chica, pero bueno, cosas de Antuna, ¿no? Que lo sufrimos bastante nosotros cuando lo tuvimos acá. Luego hubo una de Charlie ahí que no controló bien, ¿no? Se tardó ahí en dar el pase, tira al centro ahí a Rotondi, pasado, no llega, bueno, una oportunidad desaprovechada. Afortunadamente después, unos minutos después, al 54 fue cuando Charlie mete ese pase maravilloso al hueco que habíamos comentado en el video anterior, que Pumas suele dejar ese espacio entre el central y el carrilero, en esta ocasión el carrilero izquierdo, y bueno, ese pase que Charlie se le da a Rotondi tira al centro buscando a Veré, donde Angulo le gana la pelota, despeja el balón, pero rebota en Duarte que está enfrente y termina en autogol y en gol para nosotros, ¿no? Importante haber metido ese gol porque si no Pumas cada vez se hubiese cerrado más y muy importante ese gol que obligó a Pumas a seguir atacando, a seguir proponiendo, a seguir desgastándose. A partir de ahí el equipo siguió atacando, teniendo el balón, pero con el paso de los minutos el partido entró en muchas imprecisiones. No sé si por el desgaste, el miedo a perder, luego empezó a llover, eso le agregó una dificultad mayor.
más drama, más imprecisión, ¿no? Y bueno, hubo esa jugada en la que se lesiona Carrasquilla, en donde Amauri se barre muy bien por el balón y luego por la inercia de la jugada termina contactando a un Carrasquilla que antes había lesionado a Paradela y bueno, esas cosas del fútbol, de la vida, el karma, ¿no? Donde el mismo tipo que un año antes había lesionado a Mier, pues mira, ahora él fue el que terminó lesionado. Se fue lesionado, luego se fue lesionado Duarte, que se le fueron cayendo los soldaditos a Majuárez, obligándolo a meter gente joven o sin mucha experiencia. Y bueno, en esos últimos 10 minutos, Wiki, consciente de eso, no quiso arriesgar y se guardó los cambios, que para mí había que meter desde antes, por ahí del minuto 70. El equipo se veía bastante cansado. Pero bueno, Wiki pareciera que se los quería guardar para unos posibles tiempos extras y ahí reventarlos. Afortunadamente no hizo falta llegar a esas instancias y en los minutos finales, en el 93, Antuna llega tarde y le mete una plancha en la tibia a Jeremy, que era roja clarísima, y el árbitro increíblemente no vio, entonces tuvieron que llamarlo desde el VAR para expulsar a Antuna y así fue, ¿no? Minutos después llegó ese gol de Rotondi ya con Pumas metido atrás y mermado físicamente y con el golpe psicológico de saber que tienes uno menos, no tienes piernas. Entonces ahí Cruz Azul lo aprovechó muy bien y generó esa jugada en la que Palavecino remata con la zurda, similar al gol que le hizo a Chivas, pero en esta estaba dentro del área y la defensa de Pumas bloquea el remate, le cae a Rotondi que le quedó un poco atrás y muy bien, sin pensar demasiado, de media vuelta saca el remate potente como tiene que ser, sin pensarlo demasiado ahí. Y muchas veces en el partido de día pasaba mucho eso, ¿no? De que en vez de rematar rápidamente querían dar el pase al compañero de al lado. Entonces aquí, sin pensarlo demasiado, Rotondi remata de media vuelta muy bien y bueno, llegó ese gol que prácticamente nos dio la 10ª estrella. Fue a celebrarlo ahí a donde estaba la afición del azul y bueno, ¿quién lo diría, no? Que él sería el que metiera el gol del campeonato. A partir de ahí Pumas intentó ir al frente, pero muy bien Cruz Azul con personalidad, supo aguantar la pelota y en una jugada en donde Jeremy supera a un jugador de Pumas que había entrado de cambio, le mete una plancha por detrás sin opción de llegar al balón, roja clarísima, y bueno, ahí sí el árbitro sí la vio, la marcó, y prácticamente ahí se acabó el partido con esa segunda roja. Quedaban unos minutos y aunque Pumas hubiese hecho la épica, ¿no?, de empatar el partido, les hubiera costado muchísimo aguantar los tiempos extras con dos menos. Y bueno, así fue el partido, un partido con mucha tensión, nerviosismo, imprecisiones, que afortunadamente y merecidamente cayó de nuestro lado. Conquistamos nuestro 10º título de liga, que sinceramente, viendo cómo jugaba el equipo con el Arcamón en estas últimas jornadas, no me lo hubiera imaginado. Se tomó la decisión de prescindir de él a falta de una jornada, de terminar el campeonato, que viendo cómo jugó el equipo en este día, está claro que ese mal rendimiento fue más por una cámara del entrenador que porque el Arcamón no estuviese haciendo un buen trabajo. Así que, pero bueno, así es esto, estas cosas pasan en el fútbol, en el vestidor. Habría que estar ahí dentro para saber qué fue lo que pasó, ¿no? Porque la pérdida de confianza en el entrenador. Pero bueno, llegó Wiki, el tipo lo hizo bastante bien, no le movió demasiado la manera de jugar, pero claramente se vio un equipo con mayor intensidad, mayor compromiso, y eso se nota en el campo. Y es cierto que muchas veces para ganar no necesitas ser muy superior a tu rival tácticamente, sino meter más intensidad, estar más comprometido y bajar a defender cuando toca hacerlo. Ser un equipo de verdad. Y eso fue lo que logró Wiki, además, claro, de las buenas decisiones al probar a Jeremy de carrilero derecho, que hubo momentos en donde le costaba, ¿no? Claro, él no juega en esa posición, le costaba defender, pero lo hizo bastante bien, sobre todo en ataque. Otra decisión que tomó Wiki fue pasar a Rotondi a jugar detrás de Veré en punta, que bueno, que Veré que no hubo otra que ponerlo ahí, ya que el Toro e Ibáñez estaban lesionados. Bueno, contento, pero hay que seguir haciendo las cosas bien, mejorando al equipo, sacar a los jugadores que ya dieron todo lo que tenían que dar y fichar en posiciones clave, ¿no? Como puede ser el Ibero, ¿no? Que Lira parece que este fue su último torneo, pero bueno, eso lo hablaré en otro video. Creo que no podemos caer en el error de pensar que todo está bien y bueno, como fuimos campeones, que se queden todos. No. Creo que hay que tener valentía y hay que hacer cambios. Toca hacer cambios. Tenemos que hacer un análisis frío de qué jugadores ya dieron lo que tenían que dar y a partir de ahí cambiar. Este equipo tiene que volver a sus mejores épocas, como en los 70s, en donde ganábamos tricampeonatos, bicampeonatos y en torneos largos además. No digo que la exigencia deba ser campeón cada torneo, pero sí ser un equipo ultra competitivo desde la jornada 1 hasta el último partido. Entonces, para eso necesitamos jugadores con hambres de ganar, ganas de competir partido a partido, entrenamiento, y no solamente unos cuantos partidos de liguilla. Porque yo creo que nosotros, los aficionados, queremos disfrutar viendo a nuestro equipo todos los fines de semana y no solamente unos cuantos partidos.
Yo creo que eso es lo valioso del fútbol, disfrutar viendo a tu equipo. Porque sí, fuimos campeones, pero hay que decir que este torneo fue un torneo atípico en donde hubo este tema de los seleccionados, otros equipos que bajaron su nivel. Entonces, la verdad que este torneo era bastante accesible y qué bueno que lo aprovechamos y conquistamos ese título. Entonces creo que a partir de ahora toca hacer un análisis en frío y ver en qué se puede mejorar el equipo, qué jugadores sacar, cuáles fichar y bueno, ojalá que a partir de ahora sí festejar, pero ya a partir de ahora hay que planear el próximo torneo. Y bueno, eso fue todo en el video de hoy. Comenten aquí abajo qué les pareció el partido, qué esperan del próximo torneo, podemos ser bicampeones o no, qué hay que mejorar. Coméntenlo aquí abajo y los estaré leyendo.